didácticas, es decir, acciones. Los milagros eran mensajes, pero en acción. Por eso decíamos que se hablaba de el milagro. ¿Cómo se llamaba el milagro? ¿Cómo se le llamaba en la Biblia al milagro? Señal. Se le llamaba señal. Bájale arriba, hijo. 1, 2, 3. Se le llamaba señal. Porque el milagro no solamente era fruto de la misericordia de Jesús. El milagro era instrumento de enseñanza. Aún los milagros hay que aprender a interpretarlos como vehículos que transmiten reino. Hablando de eso, el domingo o el sábado, no sé qué día fue, ya subí la trilogía que les prometí allí en la página de Escuela de Predicadores. La trilogía era de Juan Mateos y Camacho. Son 3 libros: El Hijo del Hombre, La Propuesta de Jesús y Evangelio, Figuras y Símbolos. Esos son los 3 libros que originalmente les prometí. En estos libros, si ustedes pueden imprimirlo, qué mejor. Un buen predicador es un buen lector. El que quiera predicar, enseñar y transmitir la palabra, debe él primero apropiarse de esa palabra. Y les he dado esos 3 autores que, aunque son gente muy erudita, muy entendida en la enseñanza del Evangelio, la de los lados no lo habían apagado, hombre, la de los lados. ¿Para qué apagan la de los lados? Correcto. Sin embargo, aunque son gente muy erudita, su manera de escribir es sencilla, no es complicado. Juan Mateo es uno de los eruditos en griego del Nuevo Testamento, en exégesis del Nuevo Testamento. Pero usted lo lee y escribe con una sencillez. No escribe simplezas, escribe cosas profundas, pero de una manera entendible. Así que ahí está la trilogía, y aún más agregué una serie de libros muy buenos. Uno de ellos, vamos a tomar una parte para la presentación de hoy, Orar con las Parábolas. Hay un libro muy bonito, se lo recomiendo, es de carácter muy pastoral, se llama, ¿cómo se llama este? Es algo sobre el pecado y conversión, algo así. Calidad de libro, para aprender a trabajar nuestro proceso de crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual, porque somos llamados a ser perfeccionados, pero llevamos con nosotros y dentro de nosotros una serie de estorbos espirituales, psicológicos, espirituales, mentales, y el autor nos ayuda a trabajar todos esos conceptos, porque hay gente que es espiritualmente estable, pero psicológicamente inestable. Hay gente que el predicador debe ser estable en todo, en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. En los 3 aspectos, es que somos una unidad. Un predicador que no cuide su cuerpo, por más que esté fuerte espiritualmente, sea un hombre de fe, pero si no puede ya ni hablar, ¿cómo va a predicar? Pero si está para caminar, va a llegar: hermanito, hoy les quiero hablar de la fortaleza en Cristo. Y está muriendo. No, hombre. Tiene que llegar con su cuerpo
cuerpo radiando esa fortaleza. No va a llegar, que ya no puede, tiene 32 años ya caminando así. Quiero hablar que caminemos recto en el evangelio, solo que tenga un impedimento de nacimiento. Pero si es porque no se cuida, que el ácido úrico lo anda disparado, que de repente va a estar predicando y la gloria del Señor, pero no el que está recibiendo, sino que los triglicéridos los tiene a reventar, sino que se va a ir de trompa, pero porque colesterol alto, triglicéridos altos, el azúcar a reventar. Por más que conozca del evangelio, por más que esté fuerte espiritualmente, el cuerpo ya no le da. Fortaleza física, pero también fortaleza psíquica. Nosotros somos el fruto de todo un historial desde niños y llevamos sobre nosotros muchas experiencias, buenas y malas. Algunas experiencias han dañado demasiado. Y hay gente que a raíz de vivencias personales en su pasado es bien sensible. No se les puede tocar un tema porque ya está. O sea, tiene una psiquis que no ha aprendido a ordenarla. No ha aprendido a acondicionar las experiencias negativas, las limitaciones que vivió, su pasado que le duele, le pesa, le lastima, y entonces siempre anda a la defensiva, siempre anda medio tenso ahí, indispuesto ante las cosas que se dicen. Entonces hay que trabajar la parte mental. Hay gente muy saludable físicamente, pero psicológicamente inestable, ¿verdad? Casi que son locos ya, que hay que poner el diazepam. Y no digamos la fortaleza espiritual. Indudablemente el predicador debe estar integral en todos los ámbitos. ¿Estamos? Es que como algunos están locos, otros están débiles, otros están enfermos, no dicen amén. Se dice sí, pastor. Vamos a arrancar con el tema de las parábolas. Les decíamos que Jesús no solo hizo obras, sino que también habló. Y los evangelios registran dos tipos de enseñanza, o dos maneras: los discursos y las parábolas. Los discursos y las parábolas. Vamos a entrar este día a las parábolas. El término parábola tiene una definición etimológica sencilla. Ya vamos a ver una definición literaria, pero etimológicamente la etimología es conocer una palabra por sus raíces. Toda palabra proviene de ciertas raíces, y conocer las raíces de las parábolas, uno tiene idea de qué significa una palabra, y a ese estudio de las raíces se le llama etimología. La etimología es la parte que estudia las raíces de las palabras, es decir, de dónde vienen. Por ejemplo, sarcófago. Los antiguos le pusieron sarcófago a esa caja, veían que se metía el muerto, y cuando lo abrían allá con el tiempo, por decisión o involuntariamente, miraban que ya era puro huesos, y dijeron: esto es un sarcófago. La palabra sarcófago viene
de dos palabras griegas, sarx, que quiere decir carne, y phagei, que es el verbo comer. Comer carne, decían, esto se come la carne, y le pusieron sarcófago. Eso es etimología. ¿Estamos? Todas las palabras del castellano tienen su etimología. Etimología, yo a veces hay palabras que no pueda conocer, que sean técnicas, pero la desgloso etimológicamente y ya tengo una idea de lo que es la palabra, ¿verdad? Oftalmólogo viene del griego oftalmos, ojo, y logos, estudio. Tiene que ver con el tema de los ojos. Y así se va todas las palabras en español. Entonces la palabra parábola también tiene su etimología. Para y bola. Para junto a. Y bola viene del verbo balo, echar. Entonces una parábola es echar junto a, es comparar. Una parábola es etimológicamente una comparación, poner una cosa junto a la otra y se genera la comparación. Vamos a dar una definición literaria a continuación, pero esto es en principio. Entonces la etimología, ¿por qué se mira doble? Ha tomado se mira doble, ¿qué es? ¿Esto o ya? Bien, comencemos. Vamos a ver esta noche todo lo que tiene que ver con el tema de las parábolas. ¿Vamos? ¿Por qué hablaba Jesús en parábola? De hecho, esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Por qué les hablas a las gentes en parábolas? Porque ustedes no van a encontrar en las enseñanzas de Jesús conceptos, definiciones, como lo hacemos hoy día en la enseñanza. Decimos un concepto, vamos a estudiar el tema ¿qué? Cultura, un término, cultura, y esta es la definición, y se nos da una definición. Jesús nos dijo, vaya, les voy a hablar de reino de Dios, y esta es la definición. No. Él habló de reino de Dios y decía, el reino de Dios es como. Ahí viene ya la comparación. Reino de Dios, parábola del sembrador, están puestos uno a par y va a darse la comparación. Entonces Jesús no dijo que era el reino de Dios, Él dijo cómo era el reino de Dios. Él no dio definiciones, Él dio una descripción. Nos pintó, diríamos, Él nos pintó una escena, nos contó una historia. Para hablarnos del reino de Dios, no nos dio una definición, sino que narraba historias. Narrar historias no fue algo original de Jesús, ya se hacía en el Antiguo Testamento. Veamos rápido. Y rápido. Logran ver todo. No se puede hacer más grande o hacerlo más grande, porque creo que ya ha pasado. Hasta atrás, miran ustedes atrás, hermanitos. ¿Va que no? Sí, no. Ampliarlo, viejo. Hubieran hecho la prueba desde antes, vos.
1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Bien. Bien. La parábola es un arte antiguo y popular. Dos cosas se nos dicen de entrada. Uno, Jesús no inventó la técnica de narrar historias. Eso venía heredado ya del Antiguo Testamento. Y dos, popular. Jesús no tenía interés en formar eruditos, sino en que el pueblo le entendiera. La idea de Jesús era hacer accesible la comprensión del reino a las multitudes. Por eso estamos interesados en la proclamación del Evangelio, porque Jesús no quería formar una logia. Jesús quería transformar un pueblo. Jesús no quería formar un círculo estrecho, una élite religiosa. Él quería la transformación de una nación, y ese debe seguir siendo el interés de la iglesia, no convertirse en un gueto, sino en servir de transformación para la vida humana. Indudablemente Jesús fue un maravilloso narrador de cuentos que poseía el arte de utilizar la parábola. No se preocupen de captar todo ni escribirlo todo. Voy a subir la presentación a la página. Es más, les dije que subí como 10 libros más. Este día subí una reflexión. Quiero subir una reflexión semanal en la página de la Escuela de Predicadores. Si alguien no es miembro, pues solicite ser miembro. Entre Escuela de Predicadores Betania, y ahí tiene que haber una opción, porque yo no sé cómo, nunca, no he pedido ser miembro porque dirijo la página. Entonces, ahí tiene que aparecer una opción que diga unirse al grupo, lo solicita y después se le da aprobación. Hoy subí una reflexión respecto a un capítulo de un libro de un teólogo llamado Hans Küng, un fuerte crítico de la iglesia. Él pertenece a la Iglesia Católica Romana, pero sus planteamientos son tan evangélicos, y porque su planteamiento es tan evangélico siempre entraba en disputa con Vaticano, tanto que lo disciplinaron, pero él jamás renunciaba a la iglesia. Y entonces en ese último capítulo se le pregunta: ¿por qué, si no le parece cómo está la iglesia, por qué no se va de ahí? Y entonces él escribe así: ¿por qué permanezco en la iglesia? Es un libro muy denso, son 4 páginas nada más, muy densas, solo 4 páginas, pero bien sólidas. Hay que leerlo una y otra vez, porque su lenguaje o sea, él es un teólogo muy técnico, pero se puede entender despacio. Léanlo, conózcanlo, y hoy lo compartí en la Escuela de Predicadores. Usted puede leerlo, y que entendamos que estar en la iglesia no es elección nuestra, es elección de Dios en Cristo Jesús desde la eternidad, y que por tanto no podemos tomar a la ligera nuestra pertenencia a la vida de la iglesia. No es cosa de que me guste o no me guste, me sienta bien, me sienta mal. Es cosa de diseños y propósitos divinos, y él lo plantea con mucha claridad. Bien, pero no fue él quien inventó un género literario que refleja el genio de la civilización del Próximo Oriente. Estaba hablando de la cultura oriental. Cuando hablamos del Próximo Oriente, estamos hablando de las grandes civilizaciones orientales: Egipto, Babilonia, Media y Persia, Asiria, Israel, todas las naciones alrededor de Israel, todas las que narra el libro de Josué. Estamos hablando del Medio Oriente. Esa cultura es muy distinta a la occidental.
Cuando hablamos de la occidental, hablamos de Europa, Alemania, Italia, incluyendo a los Estados Unidos. La civilización occidental tiene otra manera de enseñar. La oriental tiene esa manera de enseñar a través de las historias. Occidente enseña a través de definiciones. Por eso cuando el Evangelio llega a Europa, lo que era parábola se hace teología en Occidente. Se hacen compendios teológicos, se hacen credos, se hacen dogmas, se hacen definiciones, porque Occidente trabaja más la razón, la racionalidad. Oriente trabaja más la imaginación, trabaja más lo visual, lo auditivo. Occidente trabaja el razonamiento. En Occidente el pensamiento abstracto se trabaja mucho. En Oriente no. En Oriente, en el mundo en que la Biblia salió, no hay pensamiento abstracto. Es una cosa complicada para nosotros porque adaptado ya al mundo de la abstracción occidental. ¿Qué es la abstracción occidental? Yo le digo a usted catedral y a usted se le viene una imagen abstracta, no la está viendo, no la tiene delante suyo, pero a usted se le viene una imagen abstracta porque usted ha sacado en un proceso que se llama abstracción las características del objeto y ha creado una idea. En Oriente no se trabajaba por ideas, sino más bien por imágenes. No eran ideas, razones, sino imágenes. Lo visual, lo auditivo era más instrumento de enseñanza. Por eso ponían 12 piedras. No construían un dogma abstracto del paso del Mar Rojo, no, ponían 12 piedras. Y dice, cuando tus hijos vean y te pregunten, tú les contarás la historia. Entonces, en el Próximo Oriente, el modo de enseñar es diferente que en el mundo oriental. La Biblia nació en Oriente y hay que aprender a leerla de acuerdo a las formas orientales de escribir. Los pueblos bíblicos, aquí dice lo que estoy explicando, los pueblos bíblicos piensan espontáneamente en imágenes y apenas manejan los conceptos abstractos. Por eso en la Biblia, en hebreo, no hay palabras abstractas. Por ejemplo, una palabra abstracta es riqueza. Una palabra abstracta son esas palabras genéricas: riquezas, juventud, vejez, salud, enfermedad. Son palabras abstractas. Esas no existen en la Biblia. En la Biblia existe lo concreto: el rico, el pobre, el enfermo, el sano. O sea, cosas concretas. En las traducciones es que se han usado palabras abstractas, pero en hebreo no hay, no existe eso, ¿verdad? Él trabaja sobre las imágenes, así define los conceptos, así entiende la vida. Cómo una persona se ve, así se define. Por eso le decía yo, cuando el hebreo iba no digo al baño porque no había baño, cuando iba pues a hacer lo que tiene que hacer, el 1 y el 2, ¿verdad? El hebreo dice, y entró a taparse los pies. Así habla el hebreo.
entró a cubrirse los pies por la posición en que se hacían las necesidades antiguamente. Y usted lo recuerda en el campo, ¿va? Ya venga, voy a ir. Y ponían así, ¿ve? Entonces la túnica que usaban les caía, les cubría los pies. Entonces hacer pupú se le decía cubrir los pies. Eso es pensamiento concreto, ¿verdad? Ven, ¿cómo ven? Y dicen, así definen una función, ¿verdad? Así que cubridor de piel, vamos a poner este volado aquí. Sigamos. Sin embargo, y no es esto lo menos paradójico en la Biblia, desde los albores de la aventura espiritual del pueblo hebreo, Dios se reveló a este como un ser trascendente. Trascendente significa un ser que está más allá del ser humano, ¿verdad? Alguien inalcanzable. Esa es la idea. Trascendencia significa algo inalcanzable. Dios es trascendente, trasciende, va más allá. Entonces se reveló como un ser trascendente que no soporta que se haga de él ningún tipo de imagen o representación sensible. De ahí la provisión que encontramos en el Decálogo, que no te harás escultura ni imagen. Entonces, aunque Dios no quiso figuras ni imagen de él, siga. Los autores inspirados respondieron a esta prohibición utilizando lo que en lenguaje culto se denomina antropomorfismo. Claro, si Dios ha prohibido imágenes de Él, ¿cómo voy a hablar de Él? Si Él está más allá, de manera inalcanzable. Entonces, es cierto, no tenemos una imagen física, pero crearon imágenes mentales para hablar de Dios. Y a esas imágenes mentales se le llama antropomorfismos. Otra vez, la etimología de la palabra. Antropos. ¿Quién sabe qué es antropos? Hombre. Morfe, forma. Entonces, un antropomorfismo es hablar de Dios en una forma humana. Y por eso se va a hablar de Dios, de los ojos de Dios, de las manos de Dios, los pies de Dios, la mirada de Dios, del corazón de Dios. Pero Dios no tiene nada de eso. Bueno, se va a hablar del trono de Dios. Él está sentado, Él camina, Él llora. Es decir, tiene todas las funciones nuestras como hombres. Hablamos de Dios a partir de nuestras funciones, porque si no, no lo entenderíamos. Pero claro, no es que Él en esa trascendencia, en su esencia divina, esté sentado, ¿verdad? Lo que sucede es que para nosotros estar sentado en un trono, ¿qué significa? Reinar. Entonces atribuimos a Dios la idea de que Él reina. ¿Y cómo lo ponemos? Sentado en un trono, ¿ya? Entonces, eso se llama antropomorfismo. Pero Él no tiene manos, ni está en un solo lugar. Ya lo dirá la Biblia. Él está en todo lugar. Su mirada recorre toda la tierra. Entonces, esas maneras de hablar de Dios se llaman muy bien.
que consiste en evocar las realidades invisibles comparándolas con las realidades terrenas. Hablar de Dios comparándolo con el hombre. Antropomorfismo. Y lo cierto es que en no pocas de estas comparaciones se parecen bastante a nuestras parábolas. Cambia la batería de esto, ¿viste? Se parecen bastante a nuestras parábolas. No se compara a Dios con un alfarero que moldea la arcilla para crear el cuerpo humano. Claro, es una parábola. Al que luego comunica su espíritu insuflándolo en la nariz su aliento de vida. Claro, es una comparación. Sigamos. Si bien tales antropomorfismos se afinan y acaban desapareciendo con el paso de los siglos, los autores bíblicos conservarán siempre ese gusto por la comparación concreta que se desarrolla y adquiere el aspecto de auténticas parábolas. Hablando de esto, hermanitos, mañana viene un pastor mexicano que de hace 2 años viene siguiendo a la iglesia en su caminar, viendo todo el mover de la iglesia, y siempre nos escribía, lo saludábamos, y siempre había manifestado el deseo de estar aquí con nosotros, venirse a vivir un mes y medio para llenarse de todo lo que hay en la iglesia. Imagínense, desde México viene alguien buscando esto, y usted que vive por ahí no viene. No, hombre. Entonces lo vamos a llevar a vivir unos días a Pancho. No, después, ahorita no. Vamos a terminar. Lo vamos a llevar a vivir a Pancho unos días, lo vamos a llevar a vivir a Lirios, lo vamos a llevar a vivir a Popa, lo vamos a llevar a vivir a, bueno, va a conocer aquí las zonas cercanas. Mire, estoy ubicado aquí. Quiere andar, dicen, noches de buenas nuevas, viendo todo ese movimiento. Va a ir a su renuevo. Y lo que va a suceder es que él va a querer que algunos 4 vayan a apoyarlo allá. Eso es lo que va a suceder. Ya van a ver, cuando él vaya a su renuevo y venga lleno de esa renovación de su llamado pastoral y lleno del Espíritu, él va a querer hacer esto allá. Así que yo ya les digo, hay que ir buscando ya de 4 a 6 personas que van a ir a trabajar allí en Monterrey, vive él, a hacer su primer renuevo. Ya van a ver, se van a acordar de lo que les digo. Va a querer un grupo que vaya con él a formar allá el primer renuevo para su iglesia. Se van a acordar. Así que vayan ya investigando por la visa mexicana, hermanitos. Pero no vayan a venir hablando como mexicanos en los 2 meses que se van a ir. Ni vayan a venir que solo tequila quieren beber. Sigamos. Esta parte habla de algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de parábolas. Por ejemplo, en Jueces 9. Ustedes se acuerdan cuando llegaron a pedirle a Gedeón que fuese rey sobre ellos. Él les respondió contándoles una parábola. Usted puede buscarlo más adelante. La parábola del olivo, la higuera, la vid y la zarza, ¿verdad? Cuando él comenzó a narrarle que los árboles un día se reunieron para nombrar el árbol que sería rey de todos ellos. Entonces Gedeón les responde contándoles una parábola, y la enseñanza de la parábola es que ningún hombre podrá ser un buen rey para el pueblo de Israel,
y que por tanto deben de seguir siendo pueblo solo de un rey, el Señor Yahvé. El profeta Natán, ¿usted se acuerda cuando fue a reconvenir a David? ¿Qué le contó? Eso, una historia. Fíjate que habían dos hombres, le dijo. Uno tenía billetes, era rico, y el otro era pobre, solo tenían a su corderita por ahí, que con qué cuidado la trataba, dormía con ella, más le servía de almohada, le daba comida en la boca, la llevaba a beber, era el amor de su vida. Y un día llegó un visitante donde el hombre rico, y claro, tenía que prepararle algo de comer, y de todas las que tenía ahí no quiso darle, le fue a dar en la nuca a la corderita del otro. Entonces le contó la historia. En esa historia entonces David reacciona indignado. David se molesta, indignado contra ¿por qué aquel teniendo más le fue a quitar a este? Y dice David, que ese desgraciado pague. Y ahí viene la enseñanza. ¿Ve? Y aquí hay otras que usted podrá leer. Sigamos. Los profetas también eran excelentes narradores de cuentos. Saben emplear la imagen impactante, el símbolo, la alegoría, la parábola. Amós compara a los ricos con las vacas cebadas, con las vacas gordas, ¿verdad? Ustedes, mujeres de Jerusalén, vacas gordas, vacas de Basán. Oseas, en su dramática experiencia conyugal de marido engañado, también en esa historia de su experiencia matrimonial propia, compara la relación de fidelidad de Dios para con su pueblo infiel. Imágenes, historias, narraciones. Sigamos. Isaías compara a Dios con un viñador, la parábola de la viña, capítulo 5 de Isaías, o con un agricultor, Isaías 28, o con un arquitecto, Isaías 62. Describe la futura ciudad mesiánica con los rasgos de un país pacificado. El león comerá paja con los bueyes, el niño de pecho va a jugar con una serpiente, la aspid. O sea, trabajan esas imágenes, parábolas. Sigamos. Dígame. No, pero los sueños entran, aunque pueda usar imágenes, pero el sueño entra dentro de otra categoría, entra en la categoría de medios de revelación. O sea, cómo Dios revela a los hombres su voluntad. Y aquí más parábolas, imágenes, historias, más son los hombres enseñándoles a otros hombres una verdad bíblica. Digamos que aquí es una experiencia didáctica y los sueños entran más en el plano de la revelación, instrumentos de Dios para darse a conocer, pero usa imágenes también. De hecho lo dice Nabucodonosor en Daniel: yo vi una imagen que tenía esto y esto, ¿verdad? Pero no es tanto una historia que va a narrar para señalar algo, sino que es una revelación que de Dios que le llega a Nabucodonosor, ¿verdad? Hermanos, si alguien tiene preguntas, solo levante la mano, sin temor alguno. Pregunte una palabra que se usó que usted no entienda, una idea que no le quedó clara, un texto que no comprendió, pero pregunte, no se quede así en el aire, hermanito. Hoy interrumpa en cualquier momento, así como lo hizo hermana Esther. Pastor, levante la mano. Esto es esta metodología de clase, interrúmpame. ¿Estamos? ¿Hay preguntas hasta hoy? Yo siento bien gangoso esto.
¿Hay preguntas? Bien. Jeremías compara a Dios con un alfarero, con un campesino que ha plantado a su pueblo, ha plantado a su pueblo como cepa de primera calidad. Usa imágenes pintorescas, o sea, hay toda un mundo de imaginación para hablar de Dios con Israel, y el profeta accede a esas imágenes para hablar y enseñar a Israel. Sigamos. La presentación la vamos a subir con el predicador. ¿Oyen? Los mismos profetas, cuando la ocasión lo requieren, son ingeniosos actores, capaces de significar con sus comportamientos o mediante gestos simbólicos una situación o un acontecimiento futuro. Isaías no duda andar completamente chulón durante 3 años, imagínense. ¿Qué pensarían ustedes de verme a mí chulón 3 años? Que ando por aquí, Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga. No, ya se peló el ciervo, no dice usted. No perdió un tornillo, perdió como 20 tornillos. Les aseguro que me llevaran al psiquiátrico. No se pusieran a decir, hey, estudiemos qué es lo que nos quiere enseñar el siervo andando chulón 3 años. No, ¿qué van a andar con esa reflexión? No, hoy sí se peló. Hoy sí ya no, hoy sí ya no. Internémoslo en el psiquiatra. Imagínense el gran profeta Isaías, que usted dice, un niño nos es nacido, ¿verdad? Y cómo cita el profeta Isaías a usted, y que es el profeta que más influencia teológica tiene en el Nuevo Testamento. Chulón 3 años. Póngale piso a eso. Digamos que chulón significa que solo andaba una cosa bien ralita, vaya, el equivalente a que yo ande en calzoncillo, eso. Que solo ande en boxer. ¿Y qué pasa, hermano? Vamos a predicar la palabra de Dios en este momento en boxer. De entrada, un grupo dice, no, yo me voy de aquí, este viejo está loco. Y que ande saludando al hermanito, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un acto simbólico. Lo hizo Isaías. Isaías lo hizo. Va, ¿de qué se asustan pues? Ezequiel, me dice que Dios le dice, vas a dormir de un solo lado, no sé cuántos meses le dijo. Y solo de un lado, nada de que, ay señores, que ya me duele, ay, quédense. Vaya, ahora al otro lado le dice. Mira, te voy a matar a la mujer, te la voy a quitar. No vayas a chillar, ni una lágrima. Gestos simbólicos, imágenes, comparaciones. Eso lo tenemos en la Biblia. En la Biblia está eso. Yo no estoy hablando. Lo de chulón aquí está, mire, Isaías 20, léalo, por si no lo sabía, por si cree que estoy inventando. Sigamos. Jeremías rompe con estrépito un jarrón de cerámica para significar la suerte que aguarda a los idólatras. En otra ocasión crea toda una escena a partir de una faja de lino que deja que se pudre en una piedra a la orilla del Éufrates. Y luego la va a sacar y estaba toda podrida. Y el pueblo le preguntaba qué pasaba, así están podridos ustedes, les digo. ¿Verdad? Siguiente. Por aquí Ezequiel, aquí está Ezequiel. Ezequiel. Esa fue una imagen que le quise dar a ustedes. Interprétenla.
con la ayuda de un adobe, un ladrillo de tierra, graba el nombre de Jerusalén, y de una sartén de hierro representa el asedio de la ciudad. Come de una hogaza de cebada cocida sobre excrementos humanos. Imagínense. Mira, prepárate un pancito, le dijo Dios, sobre caca humana. Imagínense, me regala por favor caquita, ¿eh? Y ya reúne ahí la leñita de caquita a preparar la comidita, va. Ey, se imagina el olor de eso. ¿Qué tal la Mary preparando los huevitos sobre caca? Ahí va. Pareciéramos los huevitos. Cocinando con caca. Ahora, eso era un mensaje. Eso era un símbolo. Imagínense cómo iba a impregnar cuando pasaran los líderes de Jerusalén. Que hiede. Así hieden ustedes delante del Señor. Oye, que el impacto era grande, pues. Les asusta un hedor. Imagínense cómo respira Dios el hedor de ustedes. Y ahí venía el mensaje. Pero ¿qué usa? Una imagen. Se rasuran los cabellos y la barba. Eso en aquella época no se hacía. Hoy es normal. No, rasurarse la barba, eso era un símbolo, una expresión. Los pesa en una balanza, quema una parte de ellos y esparce otra parte al viento para decir, uno será la dispersión, otro será el exilio y otros que se van a morir. ¿A través de qué? Imágenes. Sigamos. Gestos insólitos que mueven la curiosidad de sus conciudadanos mucho más que una larga predicación. Esta es la idea. Un gesto, un símbolo los estremecía más que un discurso completo. Y ese era el valor de eso, como eso que le acabo de decir yo, que el hedor que tuvo que causar eso, pero eso tenía un mensaje que sacudía mucho más. Los sabios de Israel, o sea, toda la sabiduría, el mundo de la sabiduría, Job, Proverbios, Eclesiastés, libros didácticos sapiensales, también gustan por la comparación. La mujer hacendosa es corona del marido, la de mala fama es caries en los huesos. Corona, caries. Solo eso ya le dijo a usted lo que significa. O sea, sin darle una descripción de la mujer, solo usó una metáfora, usó una comparación. Imagínense una mujer de mala fama, es que se está pudriendo los huesos del hombre. Imagínense, es osteoporosis. La mujer de mala fama es osteoporosis para el hombre. Imagínense, díganme si no dice la Biblia que sufrimos ahí. Lo dice la palabra de Dios. Anillo de oro en jeta de puerco es la mujer hermosa falta de sesos. Esto no es indirecta con nadie, hermanito. Solo que Proverbios así escribe. Bien raro que Proverbios no dice nada del hombre, fin. Solo las mujeres agarra. Por algo será, siervas, por algo. Reciban. Fíjense que en Proverbios se insiste en que el hombre se cuide de la mala mujer. Nunca se dice que la mujer se cuide del mal hombre. Léanlo, de verdad. Y todas las metáforas tienen que ver con la mujer. Sabio es el Señor, iglesia. Mire de los hombres que dice: más vale el hombre paciente que el héroe, el dueño de sí mismo que el conquistador de ciudades. O sea,
porque las virtudes que apela el hombre es la paciencia, la sobriedad, la sabiduría. De verdad. ¿Qué quiere decir, hermana Mari, usted? Que hay que entender por qué al hombre le dice eso, dice. Muy bien, sigamos. Pero ven las comparaciones, ¿verdad? Se habla del hombre y la mujer por comparaciones. Ministerios Betania, otra comparación, muy buena. Este empleo literario de la comparación se intensificará aún más en el judaísmo tardío. Cuando hablamos de judaísmo tardío, estamos hablando de ese periodo de unos 2 siglos antes de Jesucristo, ¿verdad? Se va a usar mucho. Por eso es bueno leer los deuterocanónicos, que aunque en la versión protestante no los consideramos palabra del Señor, pero los judíos de la diáspora sí lo consideraban palabra del Señor. Y los cristianos originarios que usaban la Septuaginta, una versión de la Biblia traducida del hebreo al griego, esa contenía los libros deuterocanónicos. Durante casi 18 siglos, todas las iglesias, aunque no creyeran, un gran sector de ellas, en que eran palabra de Dios, pero los incluían. La Reina Valera que usted tiene hoy, durante casi 3 siglos incluyó los deuterocanónicos. Es una cuestión de hace 2 siglos que los quitó por conflictos, pleitos. Y entonces con eso hicieron un gran daño al mundo evangélico, porque les quitaron de la Biblia esos libros que, aunque no son palabra de Dios, pero son valiosísimos. Tanto que durante siglos muchos cristianos y muchos judíos en la diáspora sí lo consideraban palabra de Dios. En los comentarios a la ley, los rabinos contemporáneos de Jesús usaban frecuentemente la parábola como método pedagógico de enseñanza. Pueden verse centenares de ellas en los escritos rabínicos, en los que se habla ya del tesoro oculto, de la viña, de la invitación al banquete, de la cosecha, del pastor y las ovejas. Ya estas parábolas, estas temáticas que tenemos en las parábolas evangélicas, ya aparecían en parábolas, en escritos rabínicos. Por eso muchos llegan a pensar que Jesús tomó parábolas que ya existían en el mundo rabínico y las toma, pero les da vuelta para cambiar la enseñanza a la que estaban rabínicamente acostumbrados. Él le da el giro de enseñanza evangélica. Sigamos. Y se presenta a Dios con los rasgos de un padre, de juez o de rey. Es una enseñanza gráfica que ilumina los pasajes más oscuros de la Escritura o los actualiza comparándolo con situaciones contemporáneas de los oyentes mediante la fórmula estereotipada ¿a qué se parece? Fórmula que empleará también el propio Jesús. Sigamos. Dice una definición ya un tanto literaria de lo que es parábola: relatos breves de carácter figurado que sirven para entender la realidad desde una perspectiva imprevista y rompiendo de esa forma el orden usual del conocimiento ordinario y obligando a los oyentes o a los lectores a situarse de un modo distinto a la realidad. Esto es una definición, diríamos, de parábola: un relato breve de carácter figurado.
no es tanto una historia, sino un relato figurado. Es cómo me acerco a la realidad que estoy viviendo, pero en una perspectiva distinta. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Cómo es eso que va a ir a tirar semilla en los espinos? ¿Cómo es que va a ir a tirar semilla en las piedras? ¿Cómo es que irá a tirar la semilla en el camino? Habráse visto. Claro, ese es el asunto. Se entra a la realidad, pero de una forma que no es usual. No se narra la parábola siguiendo el orden usual del conocimiento ordinario, sino que se sale del libreto ordinario y al final va a pedir al lector tomar una posición. A través de las parábolas, Jesús dice aquí, sus palabras rompían el orden oficial del templo, rompían la seguridad de los sacerdotes, la razón de los escribas, poniendo a todos los hombres y mujeres del pueblo ante la exigencia y el gozo de Dios. Este es el sentido de las parábolas. Va a cuestionar la religión oficial y va a abrir el reino de Dios para todos. Acuérdense que el templo, la clase sacerdotal, los escribas narraban sus historias, pero para privilegiar a esa casta sacerdotal, ese pequeño grupo de elegidos delante de Dios. Jesús va a tomar las mismas parábolas, pero las va a invertir para abrir el amor de Dios a todos y no solamente a la gente del templo. Una más para irnos, que se vayan temprano, hermanitos, porque en su forma más simple es una comparación tomada de la naturaleza o de la vida cotidiana. Esa es la parábola. En su forma más simple, una comparación tomada de la vida de la naturaleza o de la vida cotidiana. De la naturaleza se dirá la semilla de mostaza. De la vida cotidiana, el padre y los dos hijos, que así se debería de llamar la parábola en realidad. Lastimosamente nosotros, como el título que se le puso, que no es parte de la Biblia, sino del que editó la Biblia, le puso el hijo pródigo. Y entonces allí arruinamos la parábola, porque todo se concentró solo en el hijo pródigo. Pero la parábola dice, había un padre que tenía dos hijos. Entonces es la parábola del padre y los dos hijos. Y del hijo mayor casi nadie habla. Y el tema es que contra el hijo mayor es la parábola. Porque en el relato los hijos mayores eran los fariseos que estaban acusando a Jesús, los escribas. Y resulta que no decimos nada del hijo mayor, no decimos nada de a quiénes va dirigida la parábola. Nos quedamos solamente con el título que lastimosamente le dieron, donde redujo toda la parábola al hijo pródigo. Pero allí se cometió un gravísimo error que hasta el día de hoy nos concentramos en un hijo y no hablamos del hijo mayor y hablamos del padre, pero poquito. Y sin embargo es la parábola del padre, no es la parábola del hijo, es la parábola del padre con sus dos hijos. Por eso decimos comparación tomada de la naturaleza o de la vida cotidiana. ¿Estamos hasta aquí, hermanitos? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Vamos.
Vamos a seguir en esto y luego vamos a abordar parábola por parábola. Son 47 parábolas que nos hablan cómo es el reino de Dios. ¿Estamos? Pónganse de pie, hermanitos.